Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Morales y hoy es miércoles 22 de octubre y este video se realiza como una consigna en la materia de legislación tributaria para la carrera de Administración de Empresas en la Universidad San Marcos. En este video vamos a hablar sobre varios conceptos muy importantes dentro del derecho tributario. Vamos a conocer quiénes son los sujetos, el activo y el pasivo, los diferentes aspectos que componen el hecho imponible, como la materia espacial, el material, el temporal y cuantitativo, además del nacimiento y la exigibilidad de la obligación tributaria, y finalmente las normas de no sujeción. ¿Okay? Comprender estos temas es fundamental para entender cómo funciona el sistema tributario del país y de qué manera se estructura la relación entre el Estado y los contribuyentes. Bueno, comencemos con el sujeto activo. El sujeto activo es quien tiene el derecho legal de exigir el pago del tributo. En otras palabras, es la autoridad encargada de administrar y recaudar los impuestos, siempre en nombre del Estado. Existen diferentes tipos de administraciones tributarias. Por ejemplo, las municipalidades, que se encargan de cobrar los tributos locales, como el impuesto de bienes inmuebles, las patentes municipales o las tasas por servicios públicos. También están los órganos adscritos al Ministerio de Hacienda, como la Dirección General de Tributación, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Hacienda, que administran los impuestos nacionales, entre ellos el impuesto sobre la renta, el impuesto del valor agregado o los aranceles aduaneros. Finalmente, hay administraciones creadas por leyes específicas, como la Caja Costarricense de Seguro Social, que recaudan las contribuciones destinadas a la seguridad social. En todos los casos, el sujeto activo representa al Estado en su función de recaudador. Ahora, somos capaces del sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la persona física o jurídica que está obligada al cumplimiento del tributo, o sea, los ciudadanos, ya sea pagando, declarando o cumpliendo con otras obligaciones formales. Dentro de este grupo encontramos dos tipos principales: los contribuyentes, que somos todos nosotros, y los responsables. Los contribuyentes son quienes realizan directamente el hecho generador del tributo. Por ejemplo, una persona que recibe ingresos y debe pagar el impuesto sobre la renta. Por otro lado, los responsables son aquellas personas que, sin ser contribuyentes, deben cumplir con la obligación por disposición de la ley. Un ejemplo es el agente de retención que descuenta y entrega el impuesto a nombre de otro contribuyente. Ambos, tanto contribuyentes como responsables, son piezas clave para el sistema tributario. Solo así funciona adecuadamente. Pasemos ahora al aspecto material. Este aspecto se refiere al hecho imponible, es decir, a la actividad o situación que la ley considera como generadora del tributo. Por ejemplo, obtener una renta, consumir bienes o servicios o poseer un bien inmueble. En términos simples, el aspecto material responde a la pregunta ¿qué es lo que se grava? El aspecto espacial responde a la pregunta ¿dónde ocurre el hecho imponible? Este aspecto define la jurisdicción o el lugar en el que se debe pagar el tributo. Por ejemplo, si una persona posee una propiedad en un cantón determinado, será la municipalidad de ese cantón la encargada de cobrar el impuesto correspondiente sobre ese bien. Algunas ocasiones esto se confunde porque las personas creen que las municipalidades todas son lo mismo. Sin embargo, no es así. Todas se manejan de manera diferente, tienen aranceles diferentes y también cálculos diferentes. Entonces, cada municipalidad se encarga de su cantón.
de su jurisdicción específica. De esta manera, el aspecto espacial establece la competencia territorial de la administración tributaria. El aspecto temporal, por su parte, determina cuándo se considera ocurrido el hecho imponible. Este elemento es muy importante porque permite definir los plazos de declaración y pago. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, el hecho imponible se considera ocurrido al finalizar el periodo fiscal. En cambio, en el caso del impuesto al valor agregado, se causa en el momento de la venta o de la prestación del servicio. Así, el aspecto temporal nos indica el momento exacto en que nace la obligación tributaria. Ahora bien, ¿cuándo nace y cuándo se puede exigir la obligación tributaria? El nacimiento de la obligación tributaria ocurre cuando se realiza el hecho imponible establecido en la ley. Por ejemplo, cuando una persona recibe un ingreso, en ese momento nace su obligación de pagar los impuestos sobre la renta. Sin embargo, la exigibilidad no ocurre inmediatamente. Esta se presenta cuando la administración tributaria ya puede requerir legalmente el cumplimiento del tributo, ya sea mediante el pago, la declaración o incluso la ejecución forzosa. En resumen, el nacimiento es el origen de la obligación y la exigibilidad es el momento en que el Estado puede hacerla valer. Ok, continuamos con el aspecto cuantitativo, que nos indica cuánto se debe pagar. Este aspecto se determina con base en dos elementos: la base imponible, que es el momento sobre el cual se calcula el tributo, y la tarifa o tipo impositivo, que es el porcentaje o cantidad que se aplica. De acuerdo con esto, existen dos tipos de tributos: los tributos fijos y los tributos variables. Los tributos fijos tienen un monto determinado que no se cambia, sin importar la capacidad económica del contribuyente. Por ejemplo, una tasa municipal, la cual es fija, o un timbre fiscal. En cambio, los tributos variables dependen de la base imponible. Por ejemplo, en impuestos sobre la renta o el IVA, que varían según el nivel de ingresos o el valor de la transacción. Este aspecto busca mantener la proporcionalidad y la equidad del sistema tributario. Por último, encontramos las normas de no sujeción. Estas normas establecen aquellos casos o situaciones que no están alcanzadas por el tributo, porque simplemente no encajan dentro del hecho imponible definido por la ley. Un ejemplo de esto: si un impuesto grava la venta de bienes, una donación no quedaría sujeta, ya que no implica una compra-venta. De esta manera, las normas de no sujeción delimitan el alcance de los tributos y evitan que se cobren en situaciones que la ley no contempla. En conclusión, los sujetos y los elementos del hecho imponible son pilares fundamentales del hecho tributario. El sujeto activo representa al Estado y garantiza la recaudación. El sujeto pasivo, ya sea contribuyente o responsable, cumple con sus obligaciones, y los distintos aspectos, el material, el espacial, el temporal y el cuantitativo, definen cómo, dónde, cuándo y cuánto se paga. Además, entender el nacimiento, la exigibilidad y las normas de no sujeción nos permite comprender con claridad el momento en que se surge la obligación y sus límites legales. Conocer todos estos aspectos o conceptos nos ayuda no solo a entender mejor el sistema fiscal, sino también a cumplir de manera responsable y consciente con nuestras obligaciones tributarias. Bueno, eso sería todo por ahora. Gracias, buenas tardes y espero que les sirva este video. Gracias.